mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Y la palabra de nuestro Dios en esta tarde, yo les voy a pedir a ustedes que me acompañen con sus Biblias en casa. Está en Juan capítulo 3. Vamos a leer Juan capítulo 3, por favor. Por favor, acompáñenme a leer Juan capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así en Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Padre misericordioso, quiero darte muchas gracias en esta oportunidad porque vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te quiero pedir que nos permitas aprender de ella, que tu palabra hoy nos instruya, que a mí me utilices como un instrumento tuyo, Señor, y que cada uno de los presentes podamos salir de acá edificados, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén. Bien, acabamos de leer en la palabra de nuestro Dios, en Juan capítulo 3, un encuentro que tuvo un hombre con Jesús. Y para entrar un poquito en contexto, nosotros podemos ver en el capítulo 2, versículo 23, un poquito más arriba, que Jesús estaba en Jerusalén por motivo de la fiesta de la Pascua, ¿ok? Y dice, en el versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces vemos que estando Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Dice en el versículo 1 del capítulo 3 que había un hombre, ¿ok? Un hombre que era fariseo, que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Dice la palabra que era un principal entre los judíos. Y un principal era un miembro del concilio. El concilio era, en aquel tiempo, un conjunto de 70 hombres que gobernaba a todos los judíos, ¿no? Entonces estamos en presencia de un hombre que tenía una cierta posición de poder, de riqueza y estatus. Era un hombre popular, conocido, respetado, visto en aquel entonces como una figura de autoridad religiosa. Y dice que este hombre se acercó a Jesús, ¿ok?
Y el mismo Jesús, en el versículo 10 acabamos de leer que se refirió a él como un maestro de la ley, ¿okay? Era un conocedor de la ley de Jehová. Y es curioso pensar en esto porque justamente estas personas, los maestros de la ley, fueron los enemigos más fieros de Jesús en todo su ministerio, ¿no? Pero esta persona tuvo interés en Jesús y se acercó a él, y dice la palabra en el versículo 2 que este vino a Jesús de noche. Y nosotros podríamos preguntarnos por qué vino a Jesús de noche. Y al pensar un poco en esto, nosotros podemos entender en primer lugar que en aquel momento, en aquel tiempo, no existía el alumbrado eléctrico que tenemos nosotros hoy en día. No había luz artificial y por ende las actividades comunes que nosotros hacemos hoy en la noche no se hacían en aquel tiempo. La noche, la oscuridad era para descansar. La gente no salía de noche. Pero vemos a Nicodemo, un hombre principal, principal de los judíos, que se acerca a Jesús de noche y lo primero que podemos pensar es que se acerca a Jesús a escondidas, ¿okay? en la oscuridad. Y nosotros nos podemos preguntar por qué no vino Jesús a hablar con él directamente a plena luz del día, cuando lo seguían las multitudes, cuando las demás personas lo podían ver. Y reflexionando un poco en la posición que tenía Nicodemo, pues sabemos que si lo hacía, ponía en riesgo perder su estatus, el estatus que tenía. Podía poner en entredicho el hecho de que fuera parte del concilio y quizás perder su autoridad religiosa. Entonces, vemos a un Nicodemo que se acerca a Jesús en secreto por miedo a ser visto, ¿ok? Y cuando nosotros pensamos en la oscuridad y en las tinieblas, en los escritos de Juan, las tinieblas tienen un concepto clave, lo que es andar en tinieblas, andar en luz. Y en el caso de Nicodemo es lo propio del caso de alguien que andaba en tinieblas espirituales porque no quiere acercarse a Jesús de día para que los demás lo pudieran ver. Entonces, tal como Nicodemo, nosotros podemos entender que la humanidad no quiere acercarse a Dios abiertamente. Al igual que Nicodemo, el hombre le tiene miedo al rechazo, ¿okay? Le tiene miedo a acercarse a Dios abiertamente. Quizás podríamos pensar que si nos acercamos abiertamente al Señor podemos perder el respeto de la familia, de los amigos, y en ocasiones preferimos acercarnos a Dios secretamente pensando en el qué dirán, pensando en la vergüenza de ser tildados como religiosos, de ser burlados, o tal vez por la presión que vamos a sentir de que el mundo nos vea diferentes. Y pensaba un poco en esto y reflexionaba que el cristiano no tiene tanta necesidad de sentirse aceptado por la corriente de este mundo y visto como alguien normal, que en ocasiones nosotros preferimos mantener nuestra convicción en el Señor en secreto. Y eso está mal, por supuesto, porque al hacer en secreto, al buscar a Dios en secreto, nosotros estamos negando lo que públicamente aceptamos cuando nos bautizamos, cuando decidimos aceptar el mensaje de la salvación. Y la pregunta para nosotros entonces, ¿cómo estamos buscando a Jesús? ¿Lo estamos haciendo como Nicodemo, en secreto, que los demás no lo sepan? ¿O lo estamos haciendo abiertamente? ¿Y qué le dijo Nicodemo a Jesús? Versículo 2 en la segunda parte. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tres cosas reconoció Nicodemo de Jesús. En primer lugar, le llamó Rabí. Siendo él un maestro de la ley, reconoció que Jesús era un maestro, ¿okay? Conocedor inclusive de las escrituras, y lo reconoció como un maestro, ¿verdad? No como un hombre ordinario. Le dijo, sabemos que has venido de Dios, sabemos que eres un instrumento al servicio de Dios, enviado de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Una persona común no lo puede hacer. Y nos podríamos preguntar cuáles señales. Recién leímos en el capítulo 2, versículo 23, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Okay? Estas señales se referían a los milagros, ¿okay? Señales milagrosas que hacía Jesús, que confirmaban la palabra que predicaba en su ministerio. El mismo Nicodemo había sido testigo de estos milagros, porque aquí lo está afirmando delante de Jesús,
Y fueron estos los que, por supuesto, le causaron un interés y lo motivaron a acercarse a Jesús. ¿Okay? Entonces quiere decir que Nicodemo vio los milagros y presenció el poder de Dios en Jesús. Entonces estamos en presencia de un hombre que está interesado en Jesús, que había creído en Jesús por las señales que había visto y que lo reconocía como un maestro, como un enviado de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús tuvo ante estas afirmaciones que hizo Nicodemo? Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, en otras palabras, ¿crees que vengo de Dios? ¿Crees que soy maestro de parte de Dios? ¿Crees en la palabra por las señales que has visto? Todo eso está bien, todo eso está correcto, pero no es suficiente. Si de verdad quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y para nosotros no es suficiente ver a Jesús como un gran maestro, como un enviado de Dios, como un hombre que hizo señales milagrosas. Para nosotros también esta palabra es necesario nacer de nuevo, es necesario un cambio de vida, es necesario comenzar de nuevo, es necesario renacer, cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Y esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Y nosotros vamos a ver que a partir de este punto comienza uno de los pasajes más hermosos que acabamos de leer, escritos en las Escrituras. Jesús predicando explícitamente el plan de salvación, el nuevo nacimiento, explicándole a Nicodemo en qué consiste. Y estamos en presencia de un hombre que lamentablemente no lo entendió, no entendió esta explicación que le estaba haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor primera vez lo estaba escuchando y quizás a lo mejor para nosotros la primera vez que escuchamos este mensaje no lo entendimos. Y podríamos preguntarnos en este momento qué significa nacer de nuevo. Y eso mismo se lo preguntó Nicodemo. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo cuando leo esta pregunta que hace Nicodemo, me da la impresión que hay un tono sarcástico detrás de esta pregunta que está haciendo Nicodemo. ¿Por qué? Porque son preguntas cuyas respuestas son evidentes. Ninguna persona que sea vieja puede volver a experimentar desde el punto de vista físico el nacimiento. No es lógico, no puede entrar en el vientre de su madre. Eso es algo completamente contra naturaleza. Lo que pasa es que Nicodemo lo estaba expresando en términos terrenales, pero Jesús estaba hablando de términos netamente espirituales. ¿Qué dice más adelante el versículo 5? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esta sarcástica pregunta de este maestro de la ley, de este principal de los judíos? Dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. En otras palabras, ¿qué le quiso decir Jesús a Nicodemo? Nicodemo está completamente equivocado. El nacer de nuevo no es un asunto físico, es un asunto que tiene que ver con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. No, el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no podrá ver el reino de Dios. Y la vida espiritual, según el versículo 6, tiene que ver con un nacimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que lo que es nacido de la carne, lo físico, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Y luego la ilustración del versículo 8, que habla del viento, que dice que así como no sabemos del viento, no podemos, o de la misma manera que oímos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, tampoco podemos explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Pero es una verdad, es un nuevo nacimiento completamente espiritual. Y entonces quiere decir que este nuevo nacimiento
conduce a un modo diferente de ver y de entender las cosas. Las cosas espirituales se entienden desde un punto de vista espiritual y no físico, como las quería entender Nicodemo. Y Jesús, ya en esta oportunidad que Nicodemo le pregunta esto, introduce el que no naciere del agua y del espíritu. Lo leímos en el versículo 5. Y nacer del agua, de agua y del espíritu, tiene que ver, es un concepto que tiene que ver con el bautismo. Si nosotros pensamos en el bautismo, Juan el Bautista, que preparó el camino de Jesús, él bautizaba con agua para el arrepentimiento de los pecados. Y el mismo Juan el Bautista le dijo a los fariseos, a los maestros de la ley, a los saduceos acerca de Jesús y del bautismo. Lo podemos leer también en Mateo 3:11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este concepto del bautismo en realidad era conocido en Israel, y estoy seguro que era conocido por el mismo Nicodemo. ¿Por qué? Porque el bautismo era algo que se practicaba comúnmente en el judaísmo cuando un extranjero, un gentil, decidía convertirse al judaísmo como prosélito, como se le conocía a estas personas. Ellos debían realizar 3 actos principales para esta conversión. Debían ser circuncidados, debían ser un sacrificio en el templo, y debían ser sumergidos en agua, un bautismo como un acto de purificación. Para Nicodemo, el solo hecho de pensar que él, como miembro del concilio, necesitaba ser bautizado era algo completamente inconcebible. ¿Por qué? Porque él era un fariseo, un maestro de la ley, una persona que tenía un linaje puro, descendiente de Abraham, y él en su mente no necesitaba purificación. De hecho, si Nicodemo lo veía desde el punto de vista del bautismo, para él quizás podía representar un asunto insultante lo que Jesús le estaba diciendo en esta oportunidad. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo: no basta con conocer la ley, es necesario nacer del agua y del espíritu. Solo el espíritu podía cambiar a Nicodemo, porque la vida espiritual nace del espíritu, y al igual para nosotros, solamente podemos cambiar si nacemos del agua y del espíritu. Si nos estás escuchando hoy por primera vez, no basta con creer, no basta con ser conocedor de la palabra, es necesario nacer del agua y del espíritu. Y yo pienso que cuando Jesús le hizo este llamado a Nicodemo de nacer de nuevo, en otras palabras le está diciendo, o lo está llamando a expresar su fe en un acto público, ya no a escondidas, no de noche, no en la oscuridad, sino a la luz de los demás, acerca del bautismo, y que se acercara, pero de una manera plena. Y cuando nosotros pensamos en este concepto del nuevo nacimiento, la vida cristiana como tal tiene que ver netamente con un nuevo nacimiento, con renacer, con cambiar. No basta con ser un solo conocedor de la palabra de Dios. Y lo que hemos escuchado, atendido el mensaje, y que fuimos a las aguas del bautismo para nacer de nuevo, entendemos por todas las veces que se repite en el Nuevo Testamento y en las Escrituras que debemos tener presente que siempre debemos estar naciendo de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice que siendo renacidos, no de simiente corruptible. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos, las cosas viejas pasaron, dice ese pasaje. Sin embargo, este concepto del renacimiento, de nacer a una vida nueva, lamentablemente Nicodemo no lo entendió. Versículo 9, ¿qué dice? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo pregunta: ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice en otras palabras: has pasado tu vida escudriñando las Escrituras y eres incapaz de entender este concepto. Y pensaba yo para nosotros, para mí mismo,
hemos pasado, los que tenemos años en la fe, toda nuestra vida en el cristianismo, escuchando, estudiando la palabra de Dios, y a veces seguimos sin entender qué significa nacer de nuevo, que debemos cambiar a una vida nueva, que debemos dejar las tinieblas, que debemos desligarnos de las cosas de este mundo y que debemos procurar las cosas celestiales. En el caso de Nicodemo, y como los principales judíos, ellos se sentían satisfechos por las tradiciones religiosas que tenían, porque dice en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las cosas terrenales que tenían los judíos, con ellos se sentían satisfechos. Ellos pensaban que por tener la ley, ellos ya tenían la vida eterna. Jesús le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero, y sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la salvación no está solamente en cosas terrenales, sino en cosas celestiales. Y esta idea de la vida en el Espíritu, que Jesús le está hablando a Nicodemo, y que va más allá de la comprensión física humana, tampoco era un concepto nuevo para el judaísmo, formaba parte de la tradición religiosa. Jesús se refiere brevemente a estas enseñanzas religiosas como cosas terrenales, cosas que ellos habían oído. Sin embargo, dice, pero las celestiales, las cosas que Jesús sabía, que él había visto, de las cuales él era testigo, estas son ahora las que está a punto de escuchar Timoteo, y son las mismas que el Señor nos habla a nosotros, y son las mismas para ti y para mí también en esta tarde. ¿Y cuáles son esas cosas celestiales que va a hablar el Señor Jesús? Versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo quiero resaltar algunos puntos de esta maravillosa enseñanza. Jesús mismo haciendo un resumen del Evangelio, haciéndoselo aquí a este hombre, predicándole directamente a este hombre el Evangelio de la salvación. Y algunos tips o puntos que nosotros podemos resaltar de esta enseñanza es que Jesús le dice a Nicodemo: nadie jamás ha ido al cielo y ha regresado, pero el Hijo del Hombre, él mismo, Jesús hablando de él mismo, podía hablar con propiedad de las cosas celestiales. Jesús le dijo: así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés en un poste, y en aquel entonces el pueblo en el desierto, para ellos representó la salvación física, cuando el pueblo era mordido por las víboras, producto de su pecado también. Y dice la palabra que ellos, al mirar con fe, ellos vivían, se salvaban. De la misma forma, dice Jesús, el Hijo del Hombre debía ser levantado para la salvación espiritual de todo aquel que lo mirara con fe, de todo aquel que creyera en él. Y dice en el versículo más conocido de la palabra, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Lo recordamos cada domingo, lo acabamos de recordar a través de nuestro hermano Leo en la cena, lo recordamos en la ofrenda. Jesús como un ejemplo de entrega para con nosotros. Y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Dios te amó tanto que fue capaz de entregar a su único Hijo para que pudieras ser salvo, para que no fueras condenado, para tener vida eterna, para salvación de tu alma. Jesús hablando de sí mismo estas palabras.
También es necesario creer, dice Jesús, en el Hijo del Hombre para tener vida eterna. No solo basta con ser conocedor de estas cosas, es necesario creer. Debes creer en este mensaje, Nicodemo, para tu salvación. Y la palabra creer se repite una y otra vez en este tramo de la escritura que acabamos de leer. En el versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Esto es un asunto de creer. El evangelio es un asunto de escuchar la palabra y de creer y de creer. Y eso era algo que lamentablemente Nicodemo en este punto no estaba haciendo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y no hay condenación para el que cree en el Hijo del Hombre, porque el que no cree, o mejor dicho, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? Versículos 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y me pregunto yo, ¿cómo se sentiría Nicodemo después de escuchar esta última parte? Esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Los hombres no quieren venir a la luz. Aman estar a escondidas, le dice Jesús. No quieren que sus obras sean reprendidas en público. ¿Y cómo vino Nicodemo a Jesús? De noche, en la oscuridad, en tinieblas, porque no quería confesar a Dios en la luz. Y me pregunto yo, ¿se sentiría Nicodemo aludido? Por supuesto que sí. ¿Y qué le está diciendo Jesús a Nicodemo entre líneas? Nicodemo, andas en tinieblas, andas en condenación. Y el pasaje nos muestra a nosotros que el mundo ama las tinieblas, el mundo ama la oscuridad, ama los secretos, porque en la oscuridad es donde se pueden hacer todos los desastres, porque el hombre no quiere reconocer a Dios en público porque sabe que sus obras son malas y que sus obras, si salen a la luz, van a ser reprendidas. Y la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿andamos nosotros en obras de la luz, haciendo la voluntad de Dios, obras hechas en Dios, practicando la verdad, dejando de hacer lo malo ante los ojos de Dios? ¿O todavía andamos en tinieblas, aborreciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas y no queriendo que nuestras obras sean reprendidas? Pensemos en esto, hermanos. ¿Andamos en la luz o andamos en las tinieblas? Y Nicodemo era un cobarde que no quería que sus obras fueran reprendidas a plena luz del día, y por eso no vino a la luz. Y vemos que acá termina la conversa entre Jesús y Nicodemo, y tal vez termina acá porque a lo mejor Nicodemo se fue aludido, quizás avergonzado, no lo sabemos, avergonzado de sí mismo y de esta palabra que le estaba hablando Jesús, o a lo mejor porque no la entendió. Pero Jesús nunca fue hipócrita. Jesús confrontó a Nicodemo. Y de la misma forma, hoy Jesús nos confronta a nosotros. Y te pregunto yo, hermano, amigo que nos escucha, ¿te confronta hoy esta palabra a ti también? ¿Te sientes aludido con esta palabra? Les confieso que me siento completamente aludido con esta palabra, porque en muchas ocasiones no me he acercado a Dios abiertamente, sino secretamente, por miedo al que dirán, por miedo al rechazo, por miedo a perder aceptación de los demás, porque así somos los hombres, porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Y vamos al capítulo 7 y vemos una segunda aparición de Nicodemo. Acompáñenme por favor a leer en el capítulo 7, por favor. Dice en el capítulo 7, versículo 31 y 32, Jesús está en el tope de su ministerio, las multitudes lo están siguiendo,
Jesús estaba predicando abiertamente la palabra, está haciendo muchas señales milagrosas y muchos están creyendo en su palabra. Dice en el versículo 31 del capítulo 7, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le han traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en su desespero vemos que los principales, los fariseos, envían alguaciles a buscar a Jesús, me lo traen, como sea me lo traen, y estos no le traen, no lo trajeron. Cuando se presentan ante los fariseos le dicen, jamás, jamás, escuchen bien, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nunca habíamos escuchado una palabra como la que este hombre nos habla. Y los fariseos en su desespero empiezan a preguntarse, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos o alguno de nosotros mismos? ¿Será que ahora se están convenciendo también ustedes, los alguaciles? ¿Cómo es que ahora también se convencen ustedes? ¿Será que entre nosotros hay gente que poco a poco se está convenciendo de la palabra de este hombre? Y fíjense ustedes quién aparece aquí, versículo 50. Les dijo Nicodemo, pido la palabra, dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, fíjate cómo lo describe Juan, el que vino a él de noche, escondido, porque le daba vergüenza, porque no quería que lo vieran, por temor a los fariseos. Este mismo Nicodemo se levanta y dice en el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y yo me imagino la escena y me da como cierta risa, ¿no? Entre todo el alboroto, pide la palabra y dice, imagino, no sé, se arriesgó Nicodemo, y ahora les pregunta, ¿estamos nosotros cumpliendo la ley juzgando a un hombre si no le hemos escuchado antes lo que haya hecho? ¿Estamos nosotros cumpliendo la ley al hacer esto, al juzgarlo sin escucharlo antes? Y yo les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿qué vemos ahora en Nicodemo? ¿Qué se nota ahora de Nicodemo? ¿Qué está pasando ahora en Nicodemo? En Nicodemo hay un poco de cambio. Vemos que la palabra de Dios está trabajando en la vida de Nicodemo. A pesar de que al principio no habían entendido la palabra que Jesús le había predicado, en esta oportunidad se armó de valentía e intervino a favor de Jesús, a sabiendas de las consecuencias que esto le podía traer. Y bueno, miremos en el versículo 52 cuáles fueron esas consecuencias. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La reacción del concilio, la reacción de los fariseos en esta oportunidad fue con furia, obviamente, y le trataron a él como un ignorante. Le dijeron, anda, estudia, escudriña. Y así quedó Nicodemo en esta oportunidad, y probablemente a partir de aquí en adelante Nicodemo quedó como un ignorante ante ellos. Pero ¿qué vemos en Nicodemo? Alguien que está empezando a sacrificar su estatus. Si tenía algo de popularidad, acá empezó a perderla, y lo que yo quiero transmitir de todo esto es que no es fácil cambiar, no es fácil hacer esto que hizo Nicodemo, no es fácil mostrar en público, pero es necesario. Es el costo de seguir a Jesús. Y la pregunta para nosotros es, mejor dicho, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por seguir a Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a perder popularidad, aceptación de la familia, compañeros de trabajo, amigos?
¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros por seguir a Cristo? Si queremos seguir a Cristo, tenemos que sacrificar todo o nada. No puede ser a medias. No puede ser como lo que estaba haciendo Nicodemo en este punto, que a pesar de que creía en Jesús secretamente, igual estaba con ellos, no sé, autoengañándose quizás. Capítulo 19, vemos por última vez a Nicodemo. Vamos allá, al capítulo 19, por favor. Vamos a leer ahora en el capítulo 19, la última vez que aparece Nicodemo. En esta oportunidad, en el versículo 38, Jesús ya había sido crucificado, ¿ok? Y dice, estaba Jesús en la cruz, dice en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Menciona a José de Arimatea, que dice que era un discípulo. ¿Cómo dice que era? Un discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, otro Nicodemo más, otra persona que estaba siguiendo a Jesús por miedo, secretamente. En pasajes paralelos dice que era un hombre bueno, era un hombre noble, era muy rico. Y me imagino un estatus similar al que tenía Nicodemo. ¿Y qué dice el versículo 39 en esta ocasión? Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otra vez. El que había visitado a Jesús de noche, el que vino a Jesús antes, el que había venido a Jesús secretamente por miedo, ¿qué dice? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Versículo 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde habían sido crucificados había un hombre, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces vemos que José y Nicodemo, José de Arimatea y Nicodemo, fueron los que tomaron el cuerpo de Jesús. Aquí ya no estaban los apóstoles, solamente estaba María Magdalena, estaba la madre de Jesús, estaba, dice en el mismo capítulo 19, versículo 25, María, la mujer de Cleofas, María Magdalena, y Juan, por supuesto, el discípulo amado. Pero ninguno de los que lo seguían, ninguno de los que se supone que le apoyaban, los apóstoles, estaba ahí al pie de la cruz, sino estaban José de Arimatea y Nicodemo. Fueron estos los que tomaron el cuerpo de Jesús de la cruz, los que le pidieron a Pilato que les permitiese tomar el cuerpo. ¿Y quiénes estaban presentes en esta ocasión? En esta ocasión de la crucifixión de Jesús estaban las máximas autoridades, estaba Pilato, la guardia de Pilato, estaban los principales judíos, por supuesto, que fueron los que llevaron a que Jesús fuese crucificado, los fariseos. Había mucha gente, y mucha gente pudo ver a José y a Nicodemo tomar el cuerpo de Jesús. Si hasta este punto Nicodemo había seguido secretamente a Jesús, hasta ese día fue secreto. ¿Por qué? Porque ahora lo hizo de manera pública. ¿Qué vemos nosotros ahora en Nicodemo? ¿Qué llegó entonces a la vida de Nicodemo? Llegó el cambio. Ya no de noche, sino ahora a plena luz del día, públicamente le mostró a todos: yo creo en este hombre, yo creo en lo que este hombre enseña, yo creo en la palabra de este hombre, creo en los milagros que este hombre hizo. No me importa lo que los demás piensen, no me importa si pierdo el respeto de los demás, no me importa que me juzguen, me da lo mismo. Yo creo en este hombre. Y en realidad no sabemos si Nicodemo llegó a ser miembro de la iglesia, o si estuvo en la ascensión de Jesús, o si finalmente fue bautizado. Pienso que sí, por lo que manifestó públicamente en este punto. Pienso que a partir de este momento no fue más miembro del concilio.
Pero ¿qué vemos nosotros en Nicodemo? Vemos un interesante ejemplo de cambio, un interesante ejemplo de sacrificio para aquel que le cuesta armarse de valentía y expresar públicamente su fe. A Nicodemo, aunque le costó desprenderse, pudo hacerlo. Y por eso el Nuevo Testamento y la palabra de nuestro Dios habla una y otra vez acerca de nacer de nuevo, acerca de revestirse del nuevo hombre, un tema recurrente. ¿Por qué? Porque la mayoría somos como Nicodemo, porque en secreto creemos y en secreto vivimos el cristianismo por miedo a la luz, por miedo a ser público que creemos en Jesús. Y la pregunta para ti, para mí en esta tarde es, ¿tiene eso algún provecho para nosotros? Y la respuesta es que ninguno, no hay provecho en eso para nosotros. Y también, hermano y amigo que nos está escuchando, tú puedes desprenderte de aquello que te impide seguir a Cristo públicamente, seguirlo abiertamente. ¿Implica un sacrificio? Sí, por supuesto que implica un sacrificio, pero ¿sabes algo? Déjame decirte que Cristo sacrificó mucho más. Cristo sacrificó más, muchísimo más por ti. Cristo se entregó por ti. Cristo dio su vida por ti en la cruz. Amén. Finalicemos con lo que dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31 dice, después de la resurrección de Jesús, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que se registró en el Evangelio de Juan. Este proceso de cambio que tuvo Nicodemo fue registrado también para que nosotros creyéramos en Jesús. ¿Por qué es necesario creer? ¿Y por qué? Porque la consecuencia de creer, hermano, y la consecuencia de lo que hemos estudiado hoy, y la consecuencia del sacrificio que implica seguir a Cristo, del costo que implica desprenderse de las cosas de este mundo, implica la salvación de nuestras almas, implica la vida eterna. Así que la invitación, hermanos, es a que nos desliguemos de todo aquello que nos impide seguir a Cristo abiertamente, públicamente, que no nos importe lo que los demás piensen. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús públicamente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas en esta tarde y que nos permita salir edificados por medio de esta palabra. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga.